Le damos la bienvenida, los buenos días entonces al ministro de Industria y Energía, Omar Paganini. El gobierno anunció, recordemos, que se va a mantener el precio de los combustibles. ¿Qué alcance va a tener? ¿Por cuánto tiempo se va a poder mantener esta medida? Todo esto se lo consultamos al ministro. Buenos días, Paganini, bienvenido. Buenos días, Lorena. Gracias por recibirme. Buenos días. Bueno, se dieron todos los detalles por parte de la ministra de Economía, de cómo se llegaba a esta medida y el esfuerzo que hace el país para poder mantener el precio de los combustibles, un esfuerzo que se ha numerado en 30 millones de dólares en el mes de abril. La gran pregunta es ¿cuánto daño le hace esto a las finanzas del Estado? 30 millones de dólares, efectivamente. No, en realidad, si tomamos en cuenta las variaciones de costos de producción de combustibles desde el principio de año, más cerca de los 60, porque de hecho el petróleo subió desde diciembre a marzo en promedio un 30% en dólares, también el dólar subió un poquito, así que tenemos un rezago de ese monto más o menos. Pero bueno, la decisión nos parecía necesaria en este contexto tan especial que vive el país, de poder dar un aporte, un apoyo para que todo lo que es el transporte, la gente que trabaja movilizándose y demás tengan un respiro, por lo menos en esta etapa tan difícil. En principio se está hablando de que esta medida se va a ir analizando a ver durante cuánto tiempo se puede mantener, justamente por lo que comentaba Lorena, de esa presión que implica el aumento del precio del petróleo y de esas otras variables. ¿Hay algún estudio, por ejemplo, de si siguiera como ahora, durante cuánto tiempo se podría mantener o cómo se va haciendo esa evaluación? Sí, lo estamos haciendo semana a semana, digamos. Entre otras cosas importa cómo estamos luchando los costos, el precio del petróleo, pero desde ya adelantamos que no va a poder ser por muchos meses, ¿verdad? Va a ser una decisión más bien de corto plazo. La veníamos postergando ya desde febrero, decidimos también ahora postergarlo un mes más y lo evaluaremos. Lamentablemente con esta diferencia de costos, para darles una idea nomás, en Argentina ya el combustible desde diciembre subió 21%, en Brasil 24%, y en Estados Unidos también 24%, mientras que en Uruguay la gasolina subió 1,8%, porque la subimos en pesos y el dólar también subió un poquito. Así que estamos en un desfasaje muy grande respecto de lo que está pasando con los combustibles en general, que está todo motivado por un aumento del petróleo que subió de $50 en diciembre a 65 en promedio en marzo, y que después tuvo un pequeño aumento más ahora sobre fin de mes. Vamos a ver cómo termina estabilizándose. ¿Tienen alguna aproximación de cuánto podría ser el aumento cuando, como usted lo decía, ya no sea sostenible mantenerlo al precio actual? Bueno, a ver, de acuerdo a nuestros números, y la ministra de Economía el otro día fue muy clara y contundente al respecto, el número es muy alto, da entre 16 y 18%. Hay que seguir monitoreando para ver finalmente cómo se impacta eso en la tarifa finalmente, pero desde el punto de vista de los costos anda por ahí. ¿Cómo impacta esto en la salud financiera de ANCAP? El director del ente dijo a Caro en el día de ayer que la situación es angustiante, ¿no? Aunque se estaban buscando caminos para hacerle frente, al pago de obligaciones que tiene la petrolera estatal. ¿Cuánto va a impactar en ANCAP esta medida que se tomó en el día de antes de ayer? Bueno, efectivamente, el impacto que mencionaba yo es en las finanzas de ANCAP. Son ingresos que no entran para ANCAP en esos montos, ¿verdad? Hay que recordar que ANCAP al final cerró el año 2020 bastante mejor de lo que se esperaba, en una pérdida de 12 millones de dólares, un ente que factura 2.500, ¿verdad? O sea que logró un cierre del 2020, un año muy difícil, con mucho esfuerzo interno, con mucha economía de costos. Lo logró con un resultado negativo, pero comparativamente muy pequeño y menor del previsto. Esa estructura de gestión que está teniendo ANCAP, poniendo esfuerzo en los ahorros, hace justamente que sea posible de repente aguantar esta situación un poco, pero va a tener pérdidas a fin de año, y lo que seguro que el Estado va a asegurarse es la protección de ANCAP desde el punto de vista de funcionamiento financiero, ¿verdad? Nadie quiere poner en riesgo el funcionamiento de ANCAP desde el punto de vista de sus capacidades de pagos y cobros, y en ese sentido la ministra de Economía también está comprometida.
Pero es un esfuerzo y es un esfuerzo también para la gestión de ellos. Repito, el gobierno quiere fortalecer ANCAP y va a hacer lo posible para que no sufra financieramente, pero seguro que a fin de año en su balance alguna pérdida va a registrar. ¿ANCAP va a dejar de hacer su aporte a rentas generales? De hecho, ANCAP no hace aporte a rentas generales hace bastante tiempo. ANCAP lo que hace es, con los combustibles, y se recaudan además una serie de impuestos, y esos se han seguido recaudando y se seguirán recaudando, pero son impuestos, no es ingreso de ANCAP que su resultado se vuelca a rentas generales. Lo que se le pide a ANCAP, que se le pidió el año pasado y se le va a pedir este año, aunque ya sabemos que en esta decisión estamos aceptando una pérdida, es que trate de tener equilibrio en sus finanzas, no que vuelque a rentas generales. Estamos también en un momento, no sé si tenías alguna pregunta más para hacer. No, sí, este esfuerzo que se hace a nivel de las finanzas de ANCAP, pero del Estado en general, condiciona otros apoyos a la industria. Esto ha sido presentado como una medida de apoyo a la industria, ¿no? Al sector productivo. ¿Esto condiciona otros apoyos que se podrían dar al sector productivo? Bueno, el menú de posibles apoyos siempre está sobre la mesa y tenemos que tomar decisiones de dónde apostarlo. Esta decisión tiene una ventaja de que es bastante general al sector productivo en general. Acá esto impacta a todos aquellos que transportan mercadería, que tienen que realizar cosechas, que tienen que manejar la logística y también a la industria directamente. Entonces, nos pareció una medida de alcance general en un momento difícil donde nosotros queremos que el producto del país y la actividad económica del país que se está resintiendo por la situación de pandemia se resienta lo menos posible. Hay otras medidas, algunas más dirigidas a las pequeñas y medianas empresas que ya están en marcha, como ustedes saben, y otras que la ministra de Economía va a resumir y replantearles en una conferencia próxima. En principio estamos viendo todo el menú y tomando las decisiones de optimizar lo que mejor nos parece, ¿verdad? Como usted decía, ministro, el tema combustibles impacta en todos los ámbitos productivos y en todos y cada uno de nosotros, más allá de que seamos o no conscientes. Y estamos en un momento también de cambio en el sistema de fijación de las tarifas. Sería quizá un buen momento para que nos contara un poco acerca de eso, qué implica, cómo puede repercutir. Claro, con mucho gusto. Nosotros tenemos pronto, desde febrero, el nuevo mecanismo de fijación de tarifas y en realidad estamos listos para ponerlo a funcionar. Lo que sucede con esta decisión es que estamos postergando también eso, pero en realidad lo que estamos postergando es absorber el costo del petróleo alto y por lo tanto trasladar la tarifa cualquiera sea el mecanismo, ¿verdad? Pero ya que estamos, hablamos un poco del mecanismo. La decisión que se tomó ya el año pasado y se presentó a la Asamblea General en enero es un mecanismo de fijación de tarifas que independiza de la decisión política, si se quiere, que empieza a funcionar a partir de un parámetro que se llama el precio de paridad de importación. Es decir, atamos el precio del combustible a lo que costaría importarlo. Está demostrado que nos costaría un poco menos importarlo que producirlo en Uruguay por una serie de contextos que tiene que absorber ANCAP, muchos de ellos que no tienen que ver con los combustibles, que son otros negocios en los que está metido, pero de los cuales tiene que absorber pérdidas o subsidios. Entonces estamos hablando de que el modelo tiene dos componentes. El precio de paridad de importación, que se calcula técnicamente por la USEA, que es el precio que si yo trajera combustible y descargara todos los impuestos y todos los costos de distribución y comerciales que tiene el combustible en Uruguay, ¿cuánto me da? Y eso es un sobrecosto de hasta 3 pesos que tiene que ver con pérdidas que tiene que absorber ANCAP, subsidios que tiene que dar ANCAP, que terminan generándole ese sobrecosto. Sobrecosto que en 3 años queremos eliminar, pero que implican trabajar sobre esos problemas que dijimos. Entonces, de alguna manera estamos independizando la fijación de la tarifa de la decisión política. Periódicamente, de acuerdo al PPI, se va a ajustar la tarifa. Eso va a comenzar entonces con la próxima fijación. Seguramente. Pero, ministro, ahora el precio paritario de importación sería más alto que el actual precio del combustible con esta decisión de no aumentarlo. Ahora, con cualquier decisión, cualquier mecanismo que uno tenga, el precio tendría que ser más alto si uno no quiere poner en dificultades muy serias a ANCAP, ¿verdad? Estamos haciendo transitoriamente por esta situación muy especial. O sea, no tiene que ver con el mecanismo nuevo, tiene que ver con que si uno hace los números y quiere llegar a una situación razonable de reflejar los costos en la tarifa, tendría que haber hecho un aumento importante. No lo hicimos por esta decisión que estábamos hablando recién, en este contexto tan especial, donde estamos queriendo que la actividad económica no se frene, ¿verdad?
Claro. ¿Hasta cuándo se piensa que se va a poder posponer la aplicación de ese nuevo mecanismo que se ha fijado para el establecimiento del precio de los combustibles? Bueno, primero que nada, retomo que el mecanismo nuevo es como más automático, depende menos de las decisiones, o sea que es más transparente, todo el mundo va a saber lo que va a pasar, eso es lo primero. Lo segundo, pone el foco en algunos costos nacionales para tratar de bajar esos costos nacionales en un periodo, ¿verdad? Esas son las virtudes, por eso lo vamos a poner a funcionar. ¿Hasta cuándo lo podremos hacer? Cuando la coyuntura esté un poco distinta, la estamos monitoreando, pero no tenemos un margen demasiado grande de tiempo para poder postergarlo, este mecanismo o el mecanismo anterior. O sea, un ajuste de tarifas se viene por el ajuste del precio del petróleo. La pregunta en todo caso será si podemos aguantarlo un mes, si podemos aguantarlo 2 meses. Y eso se va a ir determinando, como usted lo decía, en esta evaluación que se va haciendo semanalmente. Sí, el equipo económico, básicamente la ministra de Economía, el director de PP y yo estamos mirando esta situación muy de cerca. La venimos mirando desde febrero, desde el principio de febrero, y fuimos tomando estas decisiones. Ahora nos parecía que valía la pena anunciarlo bien públicamente para dejar claro que se trata de una decisión de resignación de ingresos importante. Ministro, también se venía en una tarea de modificación de la matriz, el tema de los biocombustibles, el tema de agregarle más sustentabilidad a la producción, entre otras aristas. ¿Esto se ha visto detenido por esta resignación fiscal que va a tener el ente? O sea, ¿qué pasa con esa nueva matriz que se estaba hablando? No, la nueva matriz, la segunda transformación que nosotros decimos, no se ha frenado por esto. Son planes más de largo plazo que requieren estudios, requieren inversiones, requieren planificación. Tienen varias aristas. Las dos principales serían apuntar a fortalecer más la movilidad eléctrica por un lado, y la segunda es empezar a desarrollar combustibles energéticos alternativos para la industria y el transporte y la carga de larga distancia, donde ahí el hidrógeno es una apuesta de largo plazo. En el interín también nos gustaría contar con más gas natural, digamos. Entonces tenemos electrificación del transporte urbano y del automóvil particular y de las flotas pequeñas, y hidrógeno para la carga y la larga distancia de la industria. En el medio el gas natural va a jugar algún rol. Ese proceso no se detiene por esto, el proceso requiere una serie de medidas que se están implementando y que van a ir a dar algunas a proyectos de ley, otras a incentivos concretos. Ministro, volviendo al tema de fijación de precios, al control del llamado factor X que usted describía en sus palabras aquí en este diálogo con nosotras, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el subsidio al supergas? ¿Qué va a pasar con el subsidio al transporte en este contexto de ahora, ¿no? De esta imposibilidad de trasladar a las tarifas el aumento necesario de precios? Bueno, se va a mantener. Justamente viene a cuento la pregunta por el famoso factor X. O sea, si uno fuera un importador de combustible, podría vender al PPI, que es la primera parte de la tarifa nueva, pero además se tiene que hacer cargo de subsidiar el supergas, de producir etanol por arriba de lo que la ley me obliga en Bella Unión y 2 o 3 cosas más, generan sobrecostos de absorber pérdidas del negocio del Portland. Eso va todo al famoso factor X. Este año el subsidio al supergas, si podemos, lo iremos tratando de manejar de otra manera, pero es necesario y se va a mantener. Lo mismo pasa con la producción por encima de lo necesario de etanol. El etanol se está produciendo al 10%, no al 5% que manda la ley. También se va a mantener. Si hay un compromiso del gobierno de sembrar la misma área de caña de azúcar, en fin. O sea que esas cosas van por eso a ese factor X. Si yo fuera un importador independiente, no tendría que absorber esos costos, y por eso ANCAP, que sí los tiene que absorber, tiene un X. Ese X tiene que ir disminuyendo y hay que ir tomando decisiones, pero son a 3 años, no son ahora. En particular, sobre el fideicomiso del transporte que me preguntaban, eso va por otro camino. Eso es un 3,48 pesos que tiene el gasoil, y que por ahora están fijados regulatoriamente y se mantienen. El interés del gobierno es mantener el subsidio del transporte colectivo, si no se propaga el boleto automáticamente, pero buscar formas de financiarlo distinto. Pero eso todavía está en proceso y no lo podemos anunciar ahora cuál va a ser la fórmula, porque nos falta bastante trabajo. Pero va a estar dentro del Ministerio de Industria la decisión, con Economía, por supuesto. Con el Ministerio. Economía y Transporte, somos los 3 ministerios involucrados con ese problema. Bien. Y es un problema importante porque impacta en la vida de mucha gente que se transporta con el transporte colectivo.
En este año tan complicado para la economía de las personas, ¿qué mensaje le podemos dejar a los televidentes? El supergas, que es algo tan importante para los hogares, para la calefacción, para cocinar, ¿no va a registrar aumentos? Bueno, en este momento no, y cuando registren no van a hacer aumentos que eliminen el subsidio se va a mantener, o sea que va a ser un energético accesible para las familias como lo ha sido todo este tiempo. Y en general, a la ciudadanía lo que me gustaría decirle es que desde esta área, desde el área de la industria, del área de la economía y de la energía, estamos mirando todo con mucho cuidado para lograr bajar los costos nacionales en lo posible, pero también estamos haciendo ahora un esfuerzo puntual para evitar un sacrificio en este momento tan especial del pico de pandemia que tenemos. Bien, ministro, muchísimas gracias por estos minutos con Arriba Gente. Lo despedimos, sabemos que usted tiene compromisos esta mañana, así que intentamos cumplir. Sí, han cumplido muy bien, les agradezco mucho. Muchas gracias. Gracias.